Bueno, queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a continuar escuchando la palabra de nuestro Dios, escudriñando un poco también para que podamos seguir entendiendo cuál es su palabra, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, porque hay veces que hay cosas que se nos pueden pasar, hay cosas tan pequeñas o que parece que no son importantes y se podrían pasar por alto o no nos damos cuenta. Podemos ser personas que decimos cosas que quizás no era la intención, o también podemos tomarnos muy en cuenta algo que nos dicen, tomarlo muy a pecho y a lo mejor no era tampoco la intención y también nos puede causar conflicto. El día de hoy, el título de este mensaje se llama El pecador sutil. ¿Y qué es sutil? ¿Qué es la sutileza? La sutileza dice que es algo que puede ser poco perceptible, que apenas si se puede dar cuenta, algo muy fino, algo muy delicado. Una persona que usa la sutileza puede usar palabras adecuadas, palabras correctas, palabras finas, palabras que pueden convencer a quien escucha, usando nada más la palabra. Y a lo mejor alguien no tenía intención de hacer algo y una persona lo convenció con unas palabras adecuadas. Los vendedores, por ejemplo, utilizan mucho palabras sutiles, palabras adornadas, que nos pueden convencer, nos pueden hacer que compremos cosas que a lo mejor ni necesitábamos ni queríamos. Pero vamos a ver que la sutileza se puede utilizar tanto para bien como para lo contrario, o sea, se puede usar también para algo negativo. Por ejemplo, estaba viendo cómo podemos decir si nuestro hijo trae malas calificaciones. Pues una persona que no es útil lo va a regañar, le va a decir que, como decía mi hermano, dice eres un burro, como decían en expresiones. A veces cuando uno se enoja puede utilizar palabras que no son adecuadas y esas palabritas se van a quedar grabadas, pero alguien a lo mejor con sutileza puede hacer que entienda bien, puede decirle mira, no tuviste buen resultado, pero si te esfuerzas un poco más, yo sé que tú puedes esforzarte un poco y vas a tener mejores calificaciones, yo sé que tú puedes. Entonces le brinda confianza, le brinda palabras sutiles y entonces se cree también y dice, sí, es cierto, quizás si estudio un poco más, para la próxima voy a tener mejores resultados. Se pone a estudiar y obtiene mejores resultados y dice, ya ves, yo sabía que tú podías, porque usó palabras adecuadas, palabras sutiles. Pero a veces esas palabras también sutiles pueden ser negativas, a lo mejor queriendo o a lo mejor no queriendo. No todas las personas pueden tener ese don, porque también puede ser un don de usar palabras adecuadas, de poder convencer. Hay gente que quizás no se da cuenta y tiene tanto conocimiento, tanta seguridad en sí mismo, en lo que hace, pero no utiliza las palabras adecuadas, no es útil. Y esas palabras nos pueden hacer que nosotros mismos caigamos, aunque nosotros estemos actuando o pensemos que estamos actuando bien, vamos por el buen camino, pero a lo mejor algo está haciendo que estemos fallando. Hay una historia que habla sobre eso, sobre una persona que sí es muy justa, muy cumplidora de la ley, y otra persona que no es cumplidora de la ley. Aparentemente uno es bueno y el otro aparentemente es malo. Vamos a leer Lucas capítulo 18. Antes de eso, vamos a ver la parábola del cobrador, del fariseo y el cobrador de impuestos, y el publicano. El fariseo pues cumple con todas las leyes, o trata de cumplir con todo, cree que cumple con todo. Pero también dice que Santiago 2:10, que dice que también si cumple con todas las leyes, pero falta en una, es como si faltara en todas. O sea, puede decir yo soy muy bueno en todo, pero en algo fallo,
dice, puedes hacerte acreedor a todo como si faltaras a todas. No porque estés cumpliendo con el 99% digas, yo ya soy perfecto, soy bueno. Si yo me ponen una infracción y voy a la corte y le digo al juez, mire señor juez, de 300 leyes que hay, o de 600 leyes que hay, yo cumplo con todas, pero falté nada más a una. Pero como cumplo con la mayoría, perdóname esta falta, porque es mínimo a comparación con todas las que sí cumplo. ¿Creen que el juez me va a decir, ok, sí, te voy a quitar la falta? Pues no, va a decir, esta falta es falta, tienes que pagar según la falta que hayas hecho, porque no se te va a perdonar, no porque hayas cumplido con todo, ahora se te va a perdonar. Así es que tenemos que tener mucho cuidado porque también va a depender de cómo hablemos con el juez. Hay veces que va gente con el juez y se pone a alegar, el juez se enoja y le pone doble multa, doble castigo. Pero también cuando ve la intención de la persona que reconoce, que quiere cambiar, que está dispuesta a cambiar, el juez también le ayuda. O sea, en muchos casos cuando cometen violaciones de casas y el juez ve la actitud que quiere que echar la culpa a todo el mundo menos él, pues a veces le carga más el castigo. Pero cuando ve la intención de la persona que dice, sí, yo no sabía, pero cometí esto, estoy dispuesto a arreglarlo, voy a hacer lo que tengan que hacer, y el juez le puede ayudar en su falta, pero todo depende también de lo que hablemos. Dice capítulo 18 de Lucas, del verso 9, dice así, y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros, esta parábola: 2 hombres subiendo al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. No estaba haciendo una oración de petición, no estaba pidiendo algo, estaba dándole un informe de todo lo bien que él decía que era. Le estaba dando como un reporte y dice, mira, yo cumplo con todo, dice, ayuno 2 veces a la semana. Decía un historiador que en la antigüedad se ponía como un mercado en Israel los lunes y los jueves, entonces venía mucha gente de otros pueblos y cuando dice aquí ayuno 2 veces a la semana, pues a lo mejor coincidía con que cuando venía mucha gente, para que vean que yo estoy ayunando, las veces que vienen estoy ayunando. Entonces como que quería demostrar que él cumplía, daba diezmos, ayunaba, era bien cumplidor, pero esa misma actitud que tenía, pues lo estaba también condenando, porque estaba él mismo también criticando al cobrador de impuestos, que estaba ahí humillándose, reconociendo todas sus faltas, no exaltándose, humillándose, cabizbajo, y él estaba más que nada presumiendo, dando gracias que no era como aquellos, que no era no era malo. Entonces no era tan malo, era como si fuera, quizás sus pecados eran buenos, o entre comillas obviamente, como que era un pecador no muy malo, o medio bueno, o que se cree bueno, pero no sabe que no está siendo bueno, porque se cree tanto que está haciendo las cosas bien, que no se da cuenta también que está haciendo cosas malas. Y eso nos podría suceder a muchos, que no nos damos cuenta de lo malo que podríamos también estar hablando, pensando que cumplimos con todo, pues no se da cuenta de que está faltando, porque se está exaltando, se está justificando él a sí mismo. Dice también en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3, dice así: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y como decían hace rato, esto puede pasar en todos lados, aún en las iglesias, en las casas, en donde sea,
que a veces se justifican a sí mismos, ponen encima su creencia, sus leyes, encima que la ley de Dios, porque empiezan a pensar de otra forma diferente y piensan que están en lo correcto, se empiezan a ensalzar. Pero ¿qué sería más correcto? Que si alguien está haciendo lo bueno, que los demás lo alaben, o no tanto que lo alaben, sino que reconozcan que es bueno, o que uno mismo dijera, yo soy muy bueno. Tenía un amigo que estaba de otra religión, y él acababa de entrar a esa religión. Él es contador, pero empezó hacía cosas, a ayudar, y decía, es que no me reconocen, ni siquiera me agradecen, no me reconocen, no se dan cuenta de todo lo bueno que estoy haciendo, porque él pensaba como que le tenían que alabar cada rato por lo que hacía, si ayudaba, si recomendaba, si asesoraba. Pensó que tenían que darle todo el tiempo las gracias, y él pensaba que no le agradecían, porque él quería alabanza para sí mismo, quería que el reconocimiento para él. No se estaba, quizás su intención era buena, de ayudar a los demás, asesorar, pero también quería un reconocimiento para sí mismo. Y dice Job capítulo 9, si alguien también quiere leer, Job 9:20. Dice así: si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Si yo me dijere perfecto, hay gente que puede decir, bueno, es que yo, como el fariseo, yo cumplo con todas las leyes, hago el otro, los demás no están cumpliendo, los demás están faltando, yo sigo todas las reglas, cumplo con todos los mandamientos. Pero si empezara a criticar, dice, si yo me alabo a mí mismo, esto me hará inicuo. Hay mucha gente que habla diciéndose perfecta, o que tiene la razón, o que tiene la verdad absoluta. Como en el mundo, que hay muchas doctrinas, hay muchas religiones, hay muchos cultos, hay muchos intelectuales, hay muchos filósofos, hay muchas hermandades, hay muchas sociedades secretas, hermandades también secretas. Hay mucha gente que puede filosofar y puede, lo que llaman también libre pensadores, que empiezan a interpretar la vida, que interpretan la ciencia, interpretan el bien, interpretan el mal, el amor, la misma religión la interpretan y se dicen que tienen la verdad. Y a veces lo que hablan se escucha muy bien, como que tienen mucha razón de todo lo que dicen. Ellos creen que están interpretando todo, pero no todos son malos. Hay algunos que pueden que sean bien, pero cuando se creen que tienen toda la razón, pero van a veces en contra de la palabra de nuestro Dios, pues es cuando entonces debemos de tener cuidado, porque sí hay muchos que influyen, muchos, por ejemplo, intelectuales, que influyen tanto en las noticias, en revistas, en la televisión, en todos lados, y estas personas pueden influenciar para que la gente piense de una forma. Por ejemplo, cuando es época de Navidad, nos empiezan a hablar en la televisión de Navidad y no nos están diciendo, por ejemplo, nunca nos van a hablar de la Pascua, del Pentecostés, de las cabañas, pero de Navidad nos van a hablar mucho, nos van a invadir con mucha influencia, con muchas personas, mucha influencia, para que los niños vayan creciendo y vayan queriendo participar en esa Navidad. Entonces, hay mucha gente que, tanto buena, con malas, que puede influenciar para mal también, como también gente que es muy mala, que también puede influenciar con esos cultos, con esas religiones hasta satánicas que llega a haber. Pero hay muchos que aparentemente son buenos filósofos, buenos pensadores, pero pueden llegar a engañar, y a lo mejor no saben y quizás pueden engañar. Dice Colosenses capítulo 2.
Colosenses 2:8. Dice así: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque les digo que hay mucha gente que hasta, aparte de los filósofos, de los intelectuales, de los librepensadores, gente de la misma iglesia, gente de la misma doctrina o gente cristiana, que dice que pueden usar vanas sutilezas, palabras muy bonitas, muy adecuadas que nos pueden convencer y nos pueden apartar, nos pueden caer o nos pueden llegar a confundir. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque quizás una misma ley nos las podrían decir en dos maneras y aparentemente las dos está bien. No quiere decir que uno está bien y otro está mal. Puede que los dos tengan razón, porque también hay veces que en la época de Jesucristo había unos que interpretaban de una forma, que eran más democráticos, más liberales, y otros más conservadores. Pero no es que uno estuviera mal y el otro bien, sino que a veces se podía interpretar de dos maneras, obviamente no muy opuestas, pero decía uno, yo soy de, ¿cómo decían? ¿Yo soy de quién? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, que era también un buen, un erudito también en la doctrina. Entonces lo que muchos lo seguían a él, otros a Pablo, pero no quiere decir que uno estuviera mal y el otro estuviera bien, sino que a veces los dos estaban bien, pero había que interpretarlo también. Por eso es que tenemos que, pues la única forma es estudiando nosotros también la palabra de nuestro Dios, para ver si nos estuvieran diciendo la verdad o nos estuvieran confundiendo. Cuando les habla a los colosenses, que les dice: mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, porque justamente en Colosas, en ciudad griega, en aquella época tenían muchos dioses. Era la cuna de los dioses del Olimpo que le llamaban, justamente influenciado por la cultura griega y romana de aquella época, que era lo máximo de representación de dioses, los dioses del Olimpo. Había muchos dioses, había muchas diosas, de dioses para todo. Tenían mucha cantidad de dioses y filósofos también. Justamente en la antigua Grecia era la cuna de los filósofos, había mucha filosofía y justamente dice por eso que no se confundan con todo lo que les digan, porque hay gente que es muy hábil, muy buena. Uno de ellos fue un filósofo que es considerado el padre de la filosofía, de la ética, Sócrates, 400 años antes de Cristo. Este era un filósofo que le gustaba dialogar y aconsejaba, era maestro de muchos estudiantes, y le decía que en un debate, en un diálogo, tenía que usar la lógica, usar el raciocinio y la lógica para poder convencer, para poder ganar un caso, por ejemplo, en una corte. Entonces él era muy hábil, era muy astuto en sus palabras. Él podía envolver a cualquiera, convencer a cualquiera. Y generalmente sus discípulos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, que fueron discípulos de él, tenían mucha sabiduría, pero él también enseñaba, por eso le digo, dice aquí, no se engañen de filosofías y vanas sutilezas. Sócrates utilizaba esas vanas sutilezas, esas palabras bien sutiles que hacía que se confundieran. Él también enseñaba a confundir a sus oponentes. Aparte de usar la lógica y el raciocinio, hacía que se confundieran o que se contradijeran. Cuando lograba esto, ganaba los casos. Entonces hay veces que también estas, vanas sutilezas, estas filosofías, nos pueden hacer que nos confundamos o que nos contradigamos. Nos pueden hablar de la religión y nos hacen preguntas capciosas y nos empezamos a contradecir y nos confunden y hacen que podamos perder en algún debate o en alguna plática sobre doctrina, sobre religión, porque tengan mucho cuidado también de esas tradiciones de hombre, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, algo que nos aleje de la palabra de nuestro Dios.
Pero nosotros con la palabra de Dios, con la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, pues con esa misma doctrina podemos debatir también. Decía mi hermano Lázaro también cuando le aconsejaban, dice, no vas a dialogar con eruditos, con ingenieros, con científicos, sino de la palabra de Dios, y ahí pues estamos en en igual nivel o nosotros más, porque tenemos la palabra verdadera. Así es que podemos también, pues sí, la verdad podemos tener mucho estudio, mucho conocimiento, tener maestrías, doctorados, pero eso, si nos alejan de la palabra de Dios, pues puede ser malo. Pero si la utilizamos también, pues poniendo a nuestro Dios en primer lugar, pues vamos a poder ayudar también, no buscando el reconocimiento, pero vamos a poder ayudar gente que utiliza su ciencia para bien de la iglesia, para bien de los hermanos. Entonces, puede haber, como les dije, tanto buenas influencias como malas influencias, que pueden ser muy, muy útiles. Hace rato también se hablaba de cuando la violencia psicológica, la violencia que a lo mejor no nos damos cuenta, porque hay gente que puede influenciar para bien o puede influenciar para mal, y a lo mejor no nos damos cuenta que psicológicamente podemos afectar, y a lo mejor no es nuestra intención, pero podemos afectar a alguien utilizando las palabras que aparentemente son buenas, pero a lo mejor algo puede ser una influencia negativa. Los influencers. Hay un cuento que leí que refleja más o menos este sentido de la influencia, cuando quieren influenciar supuestamente para bien, pero están llevando algo negativo. Es un cuento que se llama El maltrato sutil, y dice que era una niña muy bonita, una niña la historia dice así: en un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, una niña cualquiera, que era muy bonita la niña, empezó a crecer y la gente decía, qué niña tan bonita, pero si usaras vestidos bonitos, serías más bonita todavía. Y entonces empezó a creérselo y empezó a utilizar vestidos bonitos. Cuando no usaba un vestido bonito se sentía fea, porque tenía que usar vestidos bonitos para verse bonita. Después le dijeron, cuando empezó a crecer más, si te maquillaras la cara, si te arreglaras, si te pintaras, si te usaras esto, te verías más bonita porque eres muy bonita. Y empezó a maquillarse, empezó a usar otras cosas ajenas, y cuando no se la ponía se sentía fea. Tenía que ya entonces ponerse todo eso para darle gusto a la gente. Decía, y si fueras más alta te verías más bonita. Empezó a usar tacones para verse supuestamente más alta, con vestidos bonitos, con maquillaje bonito. Entonces todo el mundo decía, qué bonita. Pero después decía, y si también tu pelo, y si también esto, y si también el otro. La estaban transformando y todo se lo empezaba a creer, a llegar a un punto en que ya no era ella misma, ya tenía que disfrazarse de algo que no era para agradar a los demás y para pensar que era bonita. Entonces llegó el punto en que ella pensó que no era bonita, que tenía que hacer todo eso para que la gente pensara que era bonita, porque si no usaba todo lo que le decían, se empezó a sentir fea, pensó que no era bonita, siendo que la belleza no es lo exterior, sino lo interior. Pero ella empezó a trastornarse, se enamoró de un muchacho que empezó a ver sus debilidades y empezó a maltratarla también, como vimos en la escuela anterior, no físicamente, pero también empezó a hacer que ella dependiera, a someterla. Se dio cuenta de sus debilidades, empezó a controlarla, y así ella pensó que era normal también, porque así la habían convertido. Todas esas supuestamente buenas intenciones o buenos consejos la habían llevado a algo malo, algo que la llevó a vivir una vida no agradable, que ya no era, que ya se consideraba muy fea, sino que había nacido una niña bonita, y a lo mejor su vida hubiera sido normal, tranquila, si no la hubieran influenciado tanto. Entonces la belleza no está en todo lo que nos estén diciendo que deberíamos de ser, sino en ser nosotros mismos justamente, no seguir
a los influencers, porque como les digo, hay muchos influencers y ahora más con el internet, con el YouTube, hay mucha gente que se llaman influencers, que pueden influenciar para tanto cosas buenas como, como cosas, tanto para cosas buenas como para cosas malas, usando esas sutilezas, usando esas palabras que pueden convencernos, como pasó el caso de Eva. Vamos a ver lo que dice segunda carta a los Corintios. Capítulo 11. ¿Quién quiere leerlo? Segunda de Corintios 11:3. Segunda carta a los Corintios, mi hermano Robert. 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Amén. Gracias, mi hermano. Dice, ojalá no vaya a pasar lo que pasó con cómo engañaron a Eva. La serpiente con su astucia, o en otras versiones dice con esa sutileza, con esas palabras, sin usar violencia, sin usar, más bien con esa astucia, con ese engaño, porque la engañó, pero usando la astucia, usando la sutileza. Que así puedan ser corrompidos vuestros sentidos, así podamos ser influenciados con alguien que nos llega con esas palabras sutiles, palabras de astucia, que nos puedan hacer cosas que después cuando nos damos cuenta ya estamos metidos en algo indebido, en algún fraude, en algún acto malo, que cómo nos llevó a esta situación, pero dice aquí con astucia, con engaño, con sutileza, pues pueden engañarnos. Como les decía, hay muchos vendedores que usan esa sutileza, esas palabras de astucia, ágiles, sutiles, que nos pueden hacer que compramos. Dice que los buenos vendedores empiezan a crear necesidades, empiezan a platicar y crean necesidades. Dice, mira, a ti te faltaría esto. Y entonces uno dice, bueno, no lo había pensado, sí, te faltaría esto. Y empiezan también a crear deseos. Dice, si tuvieras esto, podrías lograr esto y esto otro. Y entonces empiezan a crear necesidades y también empiezan a crear deseos, o sea, a querer las cosas y después ofrecen la solución. Dice, mira, tenemos esta aspiradora que te va hasta sanar las enfermedades porque te va a limpiar el aire que respiras, te va a purificar tu organismo y las enfermedades se van a desaparecer y piensa en tus hijos. Y entonces empiezan a meterle, piensa en tus hijos y uno dice, oh, por mis hijos yo haría lo que sea. Esas argucias, esas palabras sutiles que empiezan a utilizar y nos convencen. Ya nos crearon una necesidad, pero si utilizamos esa astucia, esa sutileza, pero para bien, decirle a alguien, mira, tú podrías estar mejor, podrías obtener una mejor en tu vida personal, en tu vida espiritual, podrías tener todo, ganar una vida eterna, una vida de satisfacción, una vida de belleza, si escuchas la palabra de Dios. O sea, si empezamos a convencer, a usar esa sutileza para bien, pues es algo positivo, pero si es para otra cosa, no quiere decir que todos los vendedores sean malos, obviamente, porque quizás algunos de nosotros también vendemos cosas, pero no estamos tampoco engañando. Si engañáramos con el producto, por ejemplo, dijéramos, mira, estoy vendiendo estas vitaminas, mira, los doctores dicen que este medicamento es buenísimo y ponen fotos de doctores y a lo mejor estamos engañando y no es verdad, pues nos estamos perjudicando, pero si es verdad que es algo muy bueno y lo vendemos como un producto muy, muy bueno, que si es muy bueno, pues es algo pues muy, muy positivo, muy bueno. Pero tenemos que tener cuidado entonces con los que nos puedan engañar también. Vamos a ver qué dice primera de carta a Timoteo, capítulo 6.
Dice así, primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5, dice así, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y en lo que es acerca de cuestiones y conductas, es hinchado y nada sabe, y en lo que es acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales. Así es que dice, si alguno enseña otras cosas que no sea con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no es conforme a la piedad, que no es conforme a las buenas obras, pues debemos de apártate de los tales, porque lo que van a causar son conflictos. Si vienen engaños, y si a veces por satisfacción propia caemos, pues van a venir problemas. Si algo nos empieza a apartar de la iglesia, de la sana doctrina, pues van a venir problemas y problemas tras problemas, porque un problema va a traer a otro, y luego otro, y otro. Así es que, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que, si pensamos ayudar también, pues que sea con la mejor intención. Si vamos a influenciar en alguien, que sea pues quizás con los ejemplos, con el ejemplo de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos cumpliendo, y no decir cosas que a lo mejor ni nosotros cumplimos. También si vamos a influenciar, pero si nos están influenciando también tener cuidado que todo lo que nos digan sea conforme a la palabra, que no nos aparte, que sean para cosas buenas, que no pensar a futuro. Entonces el pensamiento de nosotros debe de ser muy, muy cuidadoso. Y dicen los doctores, por ejemplo, que nosotros somos lo que comemos. Si nosotros comemos comida chatarra, pues nos vamos a dañar nuestra salud, porque es lo que comemos cosas no saludables. Pero la palabra de nuestro Dios no dice que somos lo que comemos, sino somos lo que pensamos. Dice Proverbios capítulo, ya para terminar, Proverbios capítulo 23. Dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Come, bebe, te dirán, mas su corazón no está contigo. Entonces dice, porque tal es su pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es. Lo que esté en el pensamiento de nosotros, eso es lo que somos. Si nosotros tenemos pensamientos de ayudar, de influenciar, pero cosas buenas, eso es lo que somos. Pero si utilizamos palabras sutiles para engañar, entonces nos volvemos también pues como Satanás, que era el padre de la mentira. Estamos usando quizás armas buenas, armas sutiles para engañar. Por eso dice el pecador sutil, porque puede ser alguien que, como ese fariseo, que pensaba que era perfecto, pero no se daba cuenta que era malo. O sea, no sabía, él pensaba que era perfecto y no sabía que no era así, que se estaba condenando él mismo por su mismo actuar. Entonces todo lo que pensemos, que hagamos, que sea de corazón, que sea siempre para beneficio de nuestros hermanos, de nosotros mismos también, para nuestra propia salvación, porque de no ser así, pues vamos a condenar a familiares, amigos, conocidos y a nosotros mismos. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.